Vamos a iniciar la clase de hoy. Esta clase, bueno, posiblemente no vaya a ser muy larga debido a que solamente es la implementación de estos modelos instruccionales dentro de esto que ya habíamos visto nosotros con respecto a los modelos de diseños instruccionales, ¿no? Que son precisamente todos aquellos modelos que nos permiten ciertas estrategias de aprendizaje y que ahora las estaríamos eh, vinculando de manera virtual en las clases, ¿no? Que ya también las hemos visto. Entonces, esperaríamos la participación de alguno de ustedes. ¿Quién gusta participar con respecto a esta lectura? ¿No? ¿Nadie? Pues yo, profe. Adelante, Avi. Adelante, adelante. Bueno, nos habla sobre el diseño instruccional Ujú, eh, y pues sus fases por las cuales pues tiene que pasar, por así decirlo. Eh, pues primero que nada, pues el diseño instruccional eh, pues es un proceso que eh, se crea en un ambiente de aprendizaje y pues se utilizan pues material necesario con el objetivo de ayudar al alumno ujú. a desarrollar sus capacidades para lograr ciertos objetivos. Menciona pues la fase de análisis de factores clave. Ujú, En esta fase, pues, tiene como objetivo identificar y pues considerar aquellos factores relacionados con el alumno, el contexto en el que se encuentra, la naturaleza de sus contenidos, eh, las condiciones tecnológicas que tiene, y pues las características de él. Mm, y pues bueno, la información que es extraída de esta fase pues es un punto principal eh, pues por el cual el diseñador pues trabaja el diseño instruccional. Después viene la fase 2 que es la fase de diseño. ujú. En esta, pues, eh, tiene, pues, digamos, se centra en que la información, pues, se transforme o esta se analiza y se organiza. El conocimiento, pues, está en la mente, es información que se ha comprendido y pues se ha almacenado. Eh, y pues mm, eh, el aprendizaje pues requiere de la actividad mental eh, pues para generar una experiencia eh, pues de comprensión o de algún conocimiento previo. Eh, Nos dice que en el diseño instruccional Ujú. pues es un proceso y pues las actividades mm, que generamos son las que conforman pues
el oficio del diseñador instruccional. Después viene la fase de producción de recursos de aprendizaje. Ujú. En esta, pues, dice que pues nutre pues el aprendizaje producido y que pues también se construyen los recursos necesarios para que la estrategia de aprendizaje se pueda llevar a cabo de una forma óptima. Y pues la fase de emisión, que en esta pues se comienza el uso del producto, es decir, del proyecto o de la actividad, eh, y pues se le da seguimiento a las actividades desarrolladas y pues es fundamental la retroalimentación. Y pues creo que nada más, eso creo que fue lo que más o menos entendí. Ok, muchas gracias, Avi. Muchas gracias por tu participación. Bien, si nos damos cuenta, esto que nos comentó Avi, ya lo venimos trabajando desde el inicio de la materia, ¿no? En este sentido, lo que vamos a usar nosotros es precisamente aquellas metodologías o estrategias, llámese conductual, llámese cognitivismo, llámese constructivismo, constructivismo social, etcétera, que vamos a aterrizar para construir el conocimiento en este sentido de la instrucción, tomando en cuenta la instrucción desde, según el autor o en palabras del autor, desde la comprensión de dos perspectivas, ¿no? Es decir, cuando decimos instrucción lo ubicamos como en el ejército, ¿no? El ejército lo que hace es precisamente instruir. De hecho, en la lectura anterior se buscaban muchos métodos o se buscaron muchos modelos para precisamente hacer esta educación instructiva o esta educación que se da precisamente gracias a la instrucción. Es decir, la instrucción es una serie de pasos repetidos para que eventualmente, mediante esta combinación con lo conductual, sea adquirido por nuestra conducta, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que ir a una ciudad, por ejemplo a la Ciudad de México, ¿qué pasa o qué pasó cuando fuimos por primera vez a la Ciudad de México? ¿No? Íbamos con alguien, ¿no? Es decir, seguramente íbamos con alguien o alguien nos estaba esperando ya en un lugar específico donde iba a llegar el, digamos, el autobús para que yo pudiera irme con esa persona, ¿no? Y desde ahí empezaba mi instrucción, es decir, me decía, mira, este carro te lleva para tal, este carro que vamos a tomar te lleva para tal, te bajas en tal esquina o te bajas en tal estación del metro, caminas 2, 3 cuadras, tomas este otro autobús o este otro carro, etcétera, etcétera, ¿no? O pecera, como se le llama, ¿no? En ese sentido se hace una instrucción, se da instrucciones, ¿no? En el otro sentido de la instrucción es que eventualmente con la instrucción que ya me dieron, con las instrucciones, con esta, digamos, estos datos que ya me dieron, yo eventualmente los voy a ir practicando, es decir, para que yo regrese nuevamente a la terminal y de ahí regrese a mi pueblo, sigo las instrucciones pero al revés, ¿no? Es decir, el carro que tomé o la combi o la pecera que tomé para llegar al lugar donde tenía yo que llegar o al lugar de mi familiar, etcétera, ese mismo
esa misma pecera, la vuelvo a tomar en el mismo lugar donde me bajé la última vez, y esa quizás me va a llevar hasta la estación de las peceras o alguna estación del metro, que es precisamente donde se estacionan también esas peceras o esas combis, ¿no? Y de ahí tomo el metro, o de ahí quizás tomo la otra pecera que me va a llevar cerca de donde va a estar la terminal, y de ahí tomo el autobús y regreso a casa, ¿no? Es decir, estoy haciendo una instrucción, pero esa instrucción ya la estoy repitiendo, ¿no? Es decir, voy generándolo en la conciencia de acuerdo a esta repetición. Es decir, es conductual. En ese sentido, es la instrucción desde un punto de vista claro, militar, ¿no? Con respecto a esto, el militar lo que hace es que recibe órdenes, hace esas órdenes, las aplica y se instruye, ¿no? Se instruye en el sentido de que conoce cuáles son sus labores, conoce cuáles son sus obligaciones, conoce cuáles son sus derechos, conoce cuál es su dormitorio, a qué horas tienen que parar, es decir, las reglas que se imprimen dentro de ese espacio, ¿no? En ese sentido, se está instruyendo. Es un soldado propiamente, ¿eh? No tiene esa libertad de poder decidir, ¿no? O de poder saber, o digamos, eh, proponerse por una u otra opción, sino a él o a ellos les dan lo que tienen que hacer. En ese sentido, la instrucción, ¿no? Y desde ese punto de vista, con algunos de estos métodos que vimos la clase pasada, precisamente se intentaba pasar esa instrucción tal cual a las aulas de clase, ¿no? Es decir, a las aulas de clases virtuales. En este sentido, se daban ciertas instrucciones, y aquellos o aquellas que hemos estado precisamente en clases virtuales, muchas de estas clases vienen con instrucciones todavía, ¿no? Es decir, participa en el foro, ¿no? Comenta en el foro, de acuerdo a lo que viene en la lectura, ¿no? O se les da la instrucción de realizar tal o cual video, ¿no? Se les da la instrucción de realizar unas diapositivas, etcétera. Hay un proceso instruccional ahí, es de instrucción. Bueno, y entonces, ¿cómo es que puedo alcanzar ese nivel de conocimiento? ¿Cómo puedo tener un conocimiento significativo? Pues es precisamente por el segundo o la segunda visión de instrucción que se debería poner en práctica. No esta instrucción, digamos, a rajatabla, no esta instrucción de cosas que se tienen que hacer como deben de ser, etcétera. No esta instrucción militarizada, ¿no? Sino esta otra instrucción de desde un punto de juicio y desde un punto de reflexión. Es decir, que va a perseguir aclarar esta búsqueda que se está persiguiendo, válgase la redundancia, con respecto a lo que se está reflexionando, ¿no? Es decir, por ejemplo, la instrucción que se les proporcionó de que participaran en el foro, que por cierto me parece que solamente 3 compañeros han participado, les invito a que participen. Bueno, ¿cuál fue la instrucción? La instrucción fue precisamente que hablaran de la importancia de tal tema, ¿no? De tal lectura. Pero esa instrucción no estaba rígida, es decir,
nos permite, después de haber leído la lectura propuesta, nos permite hacer un ejercicio juicioso y un ejercicio de reflexión con respecto a esta lectura. Es decir, yo no voy a poner tal cual lo que viene en la lectura, sino voy a poner lo que yo como estudiante, lo que yo como esta persona que ya reflexionó, que ya pensó, que ya vinculó, digamos, que ya vio que es importante lo que propone la lectura o que no es importante lo que propone la lectura, y yo creo que hay otras formas de realizar esos procesos propuestos. Esa es la reflexión que deberíamos haber puesto dentro de los foros. En ese sentido, la instrucción va en este apoyo con respecto a las tecnologías en el sentido de hacernos libres, es decir, de dejar al juicio y a la reflexión a cada uno de los que están detrás del monitor, ¿no? A cada uno de los que están detrás de esa plataforma, puede ser el MS, puede ser el Moodle, puede ser cualquier plataforma que me está poniendo ahí ciertos temas que yo debo de revisar, pero que me permite de alguna manera, por medio de estos foros, quizás socializar, ¿no? Otro ejemplo podría haber sido que, bueno, la instrucción fue, fíjense cómo todavía somos conductistas. La instrucción fue contestar el foro, pero el foro específicamente que un servidor les propuso. Y entonces se abocaron todas a contestar ese foro, ¿no? Sin embargo, no sé si hubo este ejercicio de retroalimentación con respecto a ver qué habían puesto sus otros compañeros o sus otras compañeras, ¿no? Y a lo mejor retroalimentar eso que hicieron sus compañeras o sus compañeras, sus compañeras o compañeros. Es decir, de acuerdo a lo que contestó o a lo que escribió en el foro su compañero o su compañera, yo darle una retroalimentación o escribir si estoy o no estoy de acuerdo o qué podría sugerir, ¿no? Y en ese sentido es parte de esta reflexión, es parte de esto, de este sentido de compartir el conocimiento, y es una forma de socializarlo, ¿no es cierto? Es decir, por eso se llama foro. Dentro del foro lo que debe de haber es este debate de ideas, ¿no? En ese sentido, la reflexión y el juicio que estamos haciendo con respecto a lo reflexionado, ¿no? Y de esa manera hay otro método instruccional que se convertiría entonces en este constructivismo social. Es decir, ya les había yo comentado que nosotros podemos ser autodidactas, sí, aprender por uno mismo, sin embargo, no aprender de uno mismo. Es decir, yo aprendo siempre con el otro, ¿no? Y en ese sentido, el otro me complementa o la otra me complementa con respecto a, al conocimiento. No es que el otro me sobrepasa, sino que el conocimiento que el otro tiene, que la otra tiene, quizás yo no lo tengo, y entonces ese conocimiento lo integro en mi vida y entonces estoy más completo con respecto al mismo. En ese sentido, nosotros podemos ser autodidactas, es decir, aprender, buscar, investigar, pero siempre es buscando, investigando con el otro o con la otra, es decir, siempre aprendemos del otro, ya sea en YouTube, ya sea en lecturas, ya sea en cualquier espacio de investigación que podamos encontrar, vamos a aprender con el otro. Y al aprender con el otro, estamos construyendo nuestro conocimiento. Ahora,
¿Cómo podríamos complementar esa construcción del conocimiento? Pues socializando el conocimiento, ¿no? Y entonces sería un constructivismo social. En el primer caso, nosotros somos constructivistas, es decir, construimos nuestro propio conocimiento, ¿no? Ayudados, claro, por otros, ¿no? Que nos apoyan con, aunque no sea físicamente, pero que nos apoyan con lecturas, con videos, con tanta información que ahora hay en el espacio cibernético. Pero en el momento de socializar, en el momento de socializar, eh, es cuando estamos construyendo precisamente ese conocimiento social, es decir, un constructivismo social. Y por eso es que se les enseña o se les comparte a los jóvenes o a las señoritas que hagamos precisamente este ejercicio de compartir nuestras ideas con los otros y con las otras para que estas ideas nos complementen, nos completen, ¿no? Y podamos obtener un conocimiento más, digamos, más completo con respecto a lo que estamos estudiando. Entonces, dos formas de diseño instruccional, ¿no? La primera es la instrucción como tal. eh, la instrucción como tal y la segunda es la instrucción, pero en este sentido de reflexión, en este sentido de juicio con respecto a lo que estamos haciendo. Es decir, no es solamente una instrucción con reglas establecidas, sino es esta, digamos, instrucción, pero con este sentido de poder alcanzar el máximo conocimiento que nosotros querramos, ¿no? En este sentido, debemos de ser flexibles para poder recibir estas instrucciones y también los profesores para poder dar esa flexibilidad de que lo hagan como ellos lo desean. Por ejemplo, una instrucción es vamos a leer un cuento o cada quien lea un cuento. Ahí está la instrucción, ¿no? Y los niños en esa flexibilidad de practicar la lectura, los niños toman su libro de lecturas y ellos buscan o toman el libro que más les gusta y lo leen, ¿no? Y algunos niños podrían estar sentados en la butaca, otro niño quizás se sale al patio y se acuesta en debajo de la sombra de un árbol, otro quizás está sentado en el piso, alguien más ya se sabe el cuento de memoria o lo recuerda y entonces en vez de leerlo se pone a dibujarlo y a pintarlo, etcétera, ¿no? En ese sentido de la libertad instruccional, ¿no? Claro, estoy hablando de un espacio físico donde los alumnos y el profesor está, ¿no? Bueno, y solamente salió de una instrucción, ¿no? De leer un cuento, pero todos hicieron su proceso de leer el cuento de manera diferente o de hacer esa actividad de manera diferente. Bueno, ¿cómo recogemos todas esas evidencias? Pues bueno, quizás alguno le podríamos preguntar a los niños ya reunidos en clase. Es importante también, antes se me olvidaba, es importante también darles un periodo de tiempo para que ellos lean y saquen algún producto, cualquier producto que ellos quieran, ¿no? Entonces, después de terminado ese espacio, ¿no? Entonces ya se procede a hacer el producto. Otra cosa que también les quiero comentar es que el profesor no es que, o la profesora, no es que se va a quedar sentado o sentada en el salón de clases, ¿no? Recordemos que el profesor tendría que hacer la función de monitor, ¿no?
Es decir, tendría que hacer la función de provocador, ¿no? Saber qué realmente están haciendo sus alumnos, es decir, a lo mejor sale y ve al muchachito que está sentado en el árbol o que está acostado o boca abajo leyendo, y entonces acercarse y preguntarle cómo es su cuento, qué tal va, de qué está hablando, etcétera, etcétera. Provocar ciertas cosas en este sentido de irlos preparando para la evaluación, ¿no? Es decir, ir buscando o ir monitoreando lo que están haciendo sus alumnos. Por ejemplo, en el caso del que está dibujando, puedes preguntar por qué hizo ese dibujo, con qué lo está, digamos, visualizando en la lectura, etcétera, ¿no? Bueno, cerramos. Entonces, en ese sentido hay ese proceso de juicio de reflexión. Y después viene precisamente esta presentación de productos, ¿no? Todo eso, claro, en las instrucciones previas se tuvo que haber dicho. Y entonces, como la instrucción es flexible, el niño que estaba leyendo afuera, pues quizás viene y cuenta el cuento, ¿no? Quizás viene y de acuerdo a lo que él recuerda, va dando una explicación o va dando una historia, ¿no? Quizás el que está dibujando hace lo mismo, ¿no? Pero él lo traduce en el dibujo y él va señalando cosas en el dibujo y entonces también es un producto, ¿no? O quizás alguien lo que quiere hacer es pasar a escribir en el pizarrón, ¿no? O no sé, cualquier otra actividad que a ellos se les ocurra. En ese sentido, el diseño instruccional debemos de comprenderlo de manera diferente. Ahora, ¿cómo lo pasamos eso a pues a la tecnología? ¿No? ¿Cómo lo pasamos a la tecnología? Por ejemplo, lo que hemos intentado nosotros ahora en este proceso a distancia y que tuvimos que aprender todos y todas, era precisamente usar estos métodos de comunicación, ¿no? Ya sea el Zoom, ya sea bueno, este Google Meet, el que estamos usando, ya sea Google Classroom, etcétera, ¿no? Y también a usar otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la nube de ideas, por ejemplo, convertir en video, por ejemplo, hacer un audio reflexión, ¿no? O hacer un audio explicación, o un video explicación, o un video reflexión, etcétera. Ciertas cosas que hemos empezado a utilizar. Pero dentro de ese audio reflexión, de ese video reflexión, de eso que se les está pidiendo, no se les dan instrucciones específicas de lo que debe de llevar o de lo que debe de hablar, ¿no? De hecho, muchas de ustedes hablan desde lo cotidiano, tratando de sumar esto de las lecturas con lo cotidiano, ¿no? En ese sentido, este desempeño flexible. Ahora, este desempeño flexible también debe de ser precisamente transportado a otros espacios donde esté ahí digamos, la información. En ese sentido, nosotros, como lo decía Avi, necesitamos desarrollar estos materiales para que ahí se encuentren y estos se puedan ser consultados cuando sean necesarios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya vinculamos qué se entiende por este proceso de instrucción y desde qué visiones tendríamos que verlos, ¿no? En el caso de nosotros, digamos que saliendo de esta pandemia, ojalá y no pase, pero
que en 2 o en 3 años o en 4 años o en 5, digamos, que ustedes ya están trabajando en una primaria, una secundaria, en un bachillerato, inclusive en la universidad, se nos viene otra pandemia y es más terrible, ¿no? Y necesitamos tener pues estas ideas de cómo crear estos procesos de precisamente de poder trabajar con estos medios. Dice Janet, tenemos 4 tipos de instrucción. La directiva, cuando el aprendizaje se facilita en secuencias y la retroalimentación de ellas. Luego dice la receptiva, es el proceso de la absorción y distribución de la información. La explorativa, el proceso de hallar y procesar información más relevante. Y la de por descubrimiento, donde la responsabilidad aquí es ver que los escenarios sean adecuados. Sí, justo lo que acabo de decir con toda esta explicación que di, ¿no? No dije que era la directiva, que era la receptiva, que era la información, sino que precisamente es todo esto que comenté anteriormente es donde se vincula estos tipos de instrucción. ¿No? Recordemos, no en el sentido de dar instrucciones y que se hagan tal cual, sino en este sentido más flexible. Ok, dice, el modelo de Ali nos permite alcanzar un conjunto de objetivos. Se divide en 4 pasos: análisis de factores, diseño institucional, producción de recursos y emisión. ¿No? Ok, si vamos a hablar del modelo de ADI, necesitamos hablar de muchas más cosas, no solamente tal cual. Esto es lo que viene pues en sí en la lectura, pero cómo lo pasamos a la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, análisis de factores. Digamos, estamos en esta pandemia, ustedes ya son profesores. ¿Cómo vamos a trabajar este modelo de ADI? ¿No? ¿Cuáles serían los análisis de factores? ¿Cómo analizaríamos los factores para transportar toda esta información, toda esta educación eh, a los jóvenes para que no se deje de estudiar? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Tomando en cuenta que somos un país de 127 millones. ¿Cuáles son los factores? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Ahí. Fíjense que hubo muchas críticas hacia el gobierno en turno por precisamente, pues porque a todos nos agarró la pandemia, ¿no? Y no fue eventualmente, fue casi de un día a otro, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el gobierno en este análisis, en este modelo ADI? Pues precisamente analizar los factores. ¿Cuáles eran los factores? Uno, que tenemos más de la mitad de nuestra población en extrema pobreza, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que la educación siga su curso? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? En ese sentido, hay que analizar los factores. Uno, extrema pobreza. Dos, que por lo general, dentro de las casas, lo que existe es un televisor que tiene señal de televisión abierta. Ok, dice Janet, el análisis de factores es donde se considera los factores relacionados con el usuario, el contexto, los contenidos, para partir de ahí. Sí, justo lo que estoy comentando con respecto a lo que nos pasó ahora en la pandemia, ¿no es cierto? Primero, extrema pobreza, muchos viendo canales como TV Azteca, canales libres, pues es decir, en la señal libre. Y entonces, ¿qué se hace? Pues precisamente el análisis de los factores. Luego, ¿qué pasa? El diseño instruccional.
¿Qué pasa con este diseño instruccional? Bueno, pues buscar la manera de cómo precisamente dar las instrucciones, ¿no? De cómo dar las instrucciones en este diseño institucional. Es decir, dentro de, bueno, ahí no sé, coméntame, veré si es institucional o instruccional. Pero en ese sentido, fíjense cómo es que nosotros buscamos esas maneras de poder llevar, o en este caso el gobierno buscó las maneras de ver qué cosa era lo que tenía y cómo podía trabajar, ¿no? Es decir, cuando TV Azteca, Televisa, todos van en picada, es decir, van como a punto de desaparecer, ya casi nadie los ve, etcétera, etcétera. Llega el gobierno federal y les ofrece esta propuesta de llevar la educación a través de sus pantallas, ¿no? En ese sentido hay un diseño para que se pueda pasar esta información, para que se pueda intentar seguir con la vida educativa a pesar de lo que nos está sucediendo, ¿no? Y parte de estos recursos son precisamente la televisión, la señal abierta, la internet, los teléfonos celulares, las computadoras, etcétera, etcétera. Esos son parte de los recursos, pero también parte de los recursos son precisamente aquellas personas, aquellos profesores, aquella gente que está haciendo educación en línea, es decir, que graba sus clases, que hay toda una producción para llevar precisamente los temas específicos a los espacios a los que se pueda llegar, etcétera. Y finalmente la emisión, la puesta en marcha de todo esto que ya se diseñó, ¿no? En ese sentido del modelo que comenta su compañero. Bueno, voy a dar aquí un espacio para que ustedes comenten algo, aparte de Bere. No sé si Joana o Gise quieran comentar algo con respecto a la lectura. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno. Pues vamos a ir cerrando. Es correcto, Bere, es correcto. Si no existe un diseño, si no existe un diseño, eh, pues obviamente va a fracasar, ¿no es cierto? Es decir, dentro de la universidad nosotros no podemos venir y enseñar todo revuelto. Por eso hay un plan y programas, ¿no? Dentro de las escuelas no se puede enseñar a sumar y a restar y a hacer todas las cosas que nosotros aprendemos si no existiera una línea, si no existiera una planeación, si no existiera un diseño. En ese sentido, es cierto lo que comentas, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer debe de pasar precisamente por este diseño. Debe de haber un diseño que pueda incluir dentro de ese diseño todos los factores con los que se cuenta y también que pueda incluir a futuro cuáles van a ser aquellos recursos que vamos a usar, ¿no? Todo debe de estar ahí en el diseño y cómo se va a hacer esa emisión, ¿no? Porque de otra manera pues no se podría. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes en esta idea instruccional flexible que estamos platicando de qué es lo que va a suceder después de que salgan de su carrera, seguramente que ya diseñaron desde antes que entraran a la carrera o
seguramente no lo sabían y quizás no lo diseñaron, pero ahora que ya van en la carrera, ya están diseñando qué es lo que va a pasar en el futuro, de acuerdo a los factores que van a tener ustedes dentro de su contexto, dentro de su futuro, también de aquellos recursos que van a ir produciendo y cómo los van a aplicar en este sentido de la emisión, cómo los vamos a aplicar en el mundo, digamos, profesional, ¿no? En ese sentido, sí es importante hacer un diseño, ¿no? Y bueno, aquí es diseño institucional y nosotros mismos podemos vernos como instituciones, ¿no? Somos entes institucionales en ese sentido. Eh, por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia y que no tenemos la necesidad de ir a la universidad a tomar clases presenciales, aunque sí las deseemos, tenemos la posibilidad de hacer muchas otras actividades. Quizás, o bueno, no quizás, estoy seguro que la mayoría de nosotras está trabajando, es decir, toma estas clases, toma estos espacios, pero también toma otros espacios que le quedan con este tiempo que era perdido, es decir, con este tiempo de viaje y de regreso, para aplicarlas en otras actividades que quizás ya tenían diseñadas desde hace mucho tiempo, pero que no las habían podido aplicar. Es decir, en conclusión, muchas de nosotras estamos trabajando en lo escolar o en lo educativo y estamos trabajando para mantener eso escolar y quizás dentro de todo esto nos sobra tiempo para seguirnos preparando en otras actividades. Por ejemplo, quizás en alguna actividad o en algún tema que a mí me interese con respecto a lo educativo, que me va a servir para un futuro. Es decir, que va a ser eh, un factor importante para mi futuro. Por ejemplo, releer quizás el libro de Enrique Dussel, ¿no? Filosofía de la Liberación, o de leer a otros autores. Por ejemplo, alguien me preguntaba de un libro, que no recuerdo ahorita el nombre del libro, que si lo tenía, ¿no? Pero, bueno, por desgracia no lo tenía. Y supongo que esta compañera, eh, bueno, está leyendo o está buscando o está, digamos, está aportando más para su futuro. En ese sentido, ocupar estos espacios para seguir tomando instrucción, ¿no? Es decir, seguir teniendo la instrucción que nosotros requerimos para precisamente cuando salgamos a nuestra vida profesional y ya estemos en esta cotidianidad educativa, no dejemos de seguir tomando instrucción. Eh, y eso es necesario en todas las carreras, en todas las licenciaturas, en toda la vida profesional. Si nosotros nos quedamos con lo que me dice el profesor o la profesora y no seguimos tomando instrucción, ¿no? Pues eventualmente yo no voy a tener la capacidad de ir a la par que los demás, ¿no? En ese sentido, esta instrucción que se propone, ¿no? De manera virtual ahora o en estos momentos, con quizás estos 4 pasos o 4 arquitecturas que propone el señor Clark, ¿no? Con respecto a estas instrucciones, ¿no? Y en general creo que esto que estamos viendo ahora nos tendría que quedar un poquito más claro debido a que lo estamos llevando a la práctica. No es que lo estemos viendo a futuro, sino es que ahora nosotros lo estamos llevando a la práctica con todo este tipo de instrucciones, este tipo de metodologías, este tipo de formas de hacer, digamos,
educación, ¿no? Y cómo es que nosotros estamos precisamente adquiriendo ese conocimiento. Bien, ya solamente sería lo que mencionaba Avi al principio de su intervención, que serían las fases precisamente del diseño instruccional, ¿no? Las fases del diseño instruccional que bueno, ya las vimos anteriormente, ¿no? Que son también en este sentido del modelo EDI. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran aportar. Algo que quieran decir, las escuchamos. Por mi parte todo está bien, profe. Ok, muchas gracias, Ari. ¿Las demás? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Comentarles que algunas no han podido participar en el foro. Recuerden, me parece que hace una semana o hace 2 semanas hicimos el ejercicio de cómo registrarnos en el foro. No pueden abrir mi foro porque el que lo creó fui yo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Abrir el foro en el enlace que les di y en ese enlace en vez de conectarse o de acceder le ponen ay, se me fue el, el paso siguiente. Era registrarse en el foro para que eventualmente les permita hacer su participación. ¿Sale? Bueno, si no tienen ninguna pregunta o duda, ¿les parece si vamos con la lectura que sigue? Que tiene que ver también en este sentido de la instrucción. De hecho, lo que vamos a ver ahorita es precisamente el desarrollo, ya el desarrollo de estas, bueno, ya el aterrizaje de estos modelos de diseño instruccional o de estas etapas de desarrollo instruccional, ¿no? Con respecto a lo que vamos a instalar o a proponer dentro de esta aula virtual, ¿no? En este caso sería la sesión 12, que es 3.3, desarrollo, web gráficos y multimedia, donde es que, bueno, ahora con las herramientas que existen, ya podemos empezar a usarlas. Por ejemplo, nosotros hemos estado usando foros, hemos estado usando blogs, que por cierto no he podido realizarlo, pero digamos hemos estado usando ya varias herramientas que nos permiten precisamente tenerlas, digamos, ahí para que en algún momento, cuando nos sean necesarias, las podamos utilizar. Bien, entonces el trabajo siguiente sería sesión 12, 3.3, desarrollo web, gráficos y multimedia. Desarrollo web, gráficos y multimedia. Sale desarrollo web, gráficos y multimedia. Y de aquí vamos a trabajar déjenme ver. Ok, vamos a trabajar una infografía, ¿sale? Una infografía. Bien, ¿preguntas?
o comentarios? Profe, respecto al foro, es que me registré, pero no me deja comentar. Es que a mí me parece que ya me registré y como no me dejaron entrar, me registré otra vez con otra cuenta, o sea, con otro correo mío. Porque con el que ya me había metido, pues me dijo que pues ya no. Entonces me registré con otro y tampoco en ese me deja. Ajá. Bueno, ok. Bueno, doy por finalizada la clase y si gustan quedarse, bueno, vemos otra vez cómo nos podríamos registrar. ¿Sale? Entonces,